Todo me sirve, nada se pierde. En Táchira, científicos y docentes liderados por el profesor investigador de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, Leandro Pirella, constituyeron la Fundación Equilibrium Terra, cuyo propósito es educar y sostener la cadena biológica de las serpientes. Asimismo, esta ONG se plantea crear un banco de suero antiofídico en la región ante el incremento de los episodios de mordeduras de serpiente y la falta de antídoto biológico para atender esta situación. ¿Por qué y cómo educar a las nuevas generaciones sobre este tema? ¿Cuál es el valor ecológico de las serpientes? ¿Y qué hacer desde la academia para promover el conocimiento sobre los ofidios? Para responder estas y otras interrogantes, recibimos desde los Andes venezolanos al profesor Leandro Pirella, docente e investigador del Jardín Botánico de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED, y experto herpetista, además de miembro de la Fundación Equilibrium Terra. Bienvenido a Universate, profesor. Hola, feliz día. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Es importante pues que le den espacio, cabida a este tipo de actividades, pues este tipo de entrevistas, pues para hablar acerca de un tema tan importante como el tema ofídico. Profesor, las serpientes suelen infundir temor, entre otras razones, por su agresividad y por las consecuencias que podrían derivarse de su ataque a seres vivos. Sin embargo, juegan un papel importante en el ecosistema. ¿Podría explicarnos brevemente cuál es ese rol y cómo contribuyen esos seres a mantener el equilibrio ecológico? ¿Son realmente peligrosos? Interesante la pregunta, ¿no? Pero sobre todo es la forma como está planteada. Fíjate que dices que las serpientes suelen infundir temor por su agresividad, ¿sabes? El temor de las serpientes, más que por su agresividad, es una situación que se da producto de que tenemos muchísima información acerca de ellas, pero información errada, información negativa, información que va orientada sí, hay serpientes que hacen daño, pero el 90% de nuestras serpientes no son agresivas ni generan un daño o son inofensivas al ser humano, más allá del tema de agresividad. Entonces simplemente las personas se quedan con lo que escuchan sin buscar información al respecto, sin indagar un poquito más allá, sin revisar si realmente son tan peligrosas, sin darse cuenta que hay muchas especies que más bien pueden generar un factor positivo al ser humano, ¿ves? Bueno, y las serpientes en línea general, como cualquier elemento animal del medio ambiente, de lo que conocemos como el nicho ecológico, cumple funciones en mantener a raya aquellos animales que ella se come. Por ejemplo, puede mantener a raya plagas como roedores que pueden afectar cultivos, pero también puede mantener a raya a otras serpientes, ya que hay serpientes que tienen hábitos ofiófagos. ¿Qué quiere decir hábitos ofiófagos? Son serpientes que se alimentan de otras serpientes, ofidio y fago de alimentación. Estas serpientes, además de cumplir una función importante dentro del mantenimiento del equilibrio ecológico, desde el punto de vista al humano también cumple una función importante porque muchas veces se alimentan de serpientes venenosas, generando en ellos una reducción del número de serpientes venenosas o manteniéndolas a raya. ¿Qué pasa si uno mata, por ejemplo, una drimachón, que es una serpiente que se conoce como cazadora rabo negro? Que al momento de matarla, estás induciendo a que aumente el número de serpientes venenosas como la mapanares, que es parte de su alimentación. ¿Se está matando indiscriminadamente a las serpientes? ¿Qué cifras manejan ustedes sobre las especies que hay en nuestro país, su matanza y por qué esto está ocurriendo? ¿Cómo afecta esta situación el equilibrio ecológico? Al momento de que, bueno, existe la matanza indiscriminada de serpientes, ocurre que se rompe pues lo que se conoce como el equilibrio ecológico y eso trae como consecuencia que estas serpientes o las especies a las que ella controla crezcan en número, ¿bien? Generando por supuesto el desequilibrio ecológico que trae como resultado mayor número de roedores, mayor número de elementos que son plagas o de serpientes venenosas. En cuanto a la pregunta que haces de la cantidad de especies de serpientes en Venezuela, existen alrededor de 216, 220 especies de serpientes en Venezuela, las cuales están divididas en familias. Esas familias de serpientes en Venezuela se conocen, pues las más comunes son la familia Boidae, que están las boas, las especies constrictoras, la familia Colubridae y la familia Micrubidae y Crotalidae. Ok, les explico. Las Colubridae y las Boidae son las más numerosas. Son serpientes no venenosas, de hábito puede ser diurnos o nocturnos, mientras que las serpientes
Crotalidae y Micruridae son las especies de serpientes venenosas que están las mapanares, Cascabel y Quadrimen, la familia Crotalidae, y la Micruridae están las corales, que apenas constituyen más o menos 10% de serpientes venenosas en Venezuela. Es decir, por cada 10 serpientes que te consigas, hay más probabilidades de que te consigas 9 serpientes no venenosas y una sola venenosa. Es bastante común escuchar cuando se registra una mordedura de serpiente que la víctima murió porque no había disponible suero antiofídico. ¿A qué se debe esta escasez y qué hace falta para producirlo en cantidades que puedan atender la demanda? ¿Cuántos bancos de suero antiofídico hay en el país, por ejemplo? Bueno, en Venezuela el suero antiofídico lo produce la Universidad Central de Venezuela, el laboratorio que se llama Biotefar. Dicho laboratorio, bueno, como sabemos por la situación crisis que atraviesa el país, tiene un nivel de producción bajo y mucho del medicamento, que en sí el nombre correcto es antivenina, mucho de la antivenina que se produce termina en lo que son las Fuerzas Armadas producto de que el tipo de trabajo que ellos manejan. De igual modo, bueno, la distribución es escasa, solamente está en el centro del país, es difícil que llegue a las provincias, en este caso pues a los estados más alejados del mismo. Entonces trae como consecuencia que haya una escasez fuerte del suero antiofídico. Hay quienes tienen culebras como mascotas y más allá del riesgo que esto podría representar, le pregunto, ¿es conveniente que estos seres vivos estén en cautiverio? ¿Tienen realmente las condiciones para ser animales de compañía? Mira, el tema de los animales como compañía es un tema bien, en particular de las serpientes, los animales silvestres como compañía es un tema bastante polémico. Porque de hecho, sí, indudablemente hay muchas de ellas que pueden generar peligro, pero normalmente las personas que obtienen o que tienen estos animales no tienen animales que sean venenosos o que representen algún peligro. Por ejemplo, una boa constrictor no representa ningún peligro tenerlo de mascota. Sin embargo, pues hay una ley en Venezuela que priva el hecho de tener animales silvestres en cautiverio. Pero, de manera muy curiosa, esas especies que normalmente la gente tiene en cautiverio son esas especies que menos matan, porque ya la gente tiene cierto conocimiento de las características, es decir, que quizás flexibilizando la ley o estableciendo ciertos criterios para poder tenerlas como mascotas podría ser beneficioso para el ámbito ambiental, porque las personas ya las conocerían y no las matarían. Brevemente, profesor, ¿qué se puede hacer desde la academia, las universidades y ONGs como Equilibrium Terra, que usted representa, para educar a la gente sobre las serpientes? ¿Qué decirle a los ciudadanos sobre el valor de estos animales? Mira, desde cualquier espacio que podamos, incluyendo universidades, instituciones, organizaciones o fundaciones como la nuestra, que es Fundación Equilibrium Terra, la concientización, la información, la difundir por redes sociales, dar cursos, charlas, instruir en los colegios sobre el tema ofídico es la clave. Enseñar acerca de las diferencias que hay entre venenosas y no venenosas, explicar de qué forma ellas contribuyen al medio ambiente, romper o eliminar esa brecha que existe entre la cantidad de información negativa que hay acerca de ellas, que son peligrosas, que yo no sé qué, y la información real y sobre la utilidad que ellas pueden tener. Finalmente, profesor, ¿qué hacer en caso de ver una serpiente o de ser mordido por una? ¿Cuál debería ser la acción inmediata que debamos emprender? En caso de ver una serpiente, lo más recomendable es nunca perderla de vista. Si se puede cubrir con algún tipo de trapo o algo es importante porque ella va a sentir cierto resguardo y se va a sentir segura y quizás va a tender a moverse menos. Y indudablemente llamar inmediatamente a bomberos o a protección civil, que son las personas que normalmente asisten a este tipo de rescate. Si hay una persona mordida, automáticamente notificar por 911 y trasladarlo al centro asistencial más cercano. Evitar poner torniquetes, evitar hacer corte y succión. También deben, en total y absoluta decisión rápida, no deben llevar a la persona a ningún tipo de curandero o brujo, porque estos son muy efectivos cuando el animal no es venenoso, pero realmente son inefectivos cuando realmente la persona murió con una serpiente venenosa y simplemente el resultado es la muerte, como la de la niña que recientemente murió porque hasta le inyectaron orina de venado. Profesor, agradecidos por su tiempo. Bueno, agradecido por la invitación, espero sea de utilidad la información que suministro y bueno, de poco a poco podamos continuar o realizar alguna otra actividad y sobre todo lo que es el tema promoción
de las actividades que la Fundación Equilibrium Terra desarrolla en el estado y en los estados aledaños. Muchas gracias por la invitación. Ustedes escuchaban al profesor Leandro Pirela, docente investigador de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED, y miembro de la Fundación Equilibrium Terra. Si desean más información sobre este tema y otros relacionados con la fauna silvestre, pueden seguir la cuenta @equilibriumterra en Twitter. Todo me sirve, nada se pierde.